Hoy nos acompañan dos personas que tienen muchísimo que ver con esta campaña. Rosalía Portela, directora de Faciam, ahora les contaremos lo que es y cómo trabaja, y Luis Esmero, usuario de Cedia, que es uno de los proyectos que tiene la red de Faciam para las personas sin hogar. Bienvenidos. Rosalía, Luis, bienvenidos. Gracias. Rosalía, dime qué diferencia hay entre una persona sin techo y una persona sin hogar. Es muy sutil, es más conceptual, me explico. De siempre hemos dicho que una persona sin techo es aquella que en el imaginario de todos y cada uno está alguien en la calle, ¿no? La visibilizamos como en la calle. Pasados los años y viendo que era más compleja la situación de estas personas, de acuerdo común se llegó a un consenso del concepto y se estableció que había, por una parte, personas que efectivamente estaban en un lugar, en una calle, los visibles e invisibles, que estamos cotidianamente según caminamos por ellas, ¿no? Y son personas que tienen el cielo, ¿no?, como techo, ¿no? Entonces ahí vamos a categorizar un poco, es un número muy significativo de gente que vive ahí, que ahí deambula, que pernocta, ¿no?, en cualquier lugar de cualquier ciudad. Pero luego también vimos que había otras personas que no tenían un hogar, que tenían techo porque viven en pensiones, en albergues, en pisos tutelados, en pisos protegidos, digamos que en entidades o en un hábitat coordinado por una institución social, de la red pública, de la red privada. Efectivamente, no están en la calle, pero carecen de un hogar. ¿Por qué? Porque un hogar es más que un techo, ¿no? Yo hace muchos años, una persona que tuve la oportunidad de conocer decía, ¿no?, mira, Rosalía, la cosa es muy sencilla, una pregunta similar, ¿no? Un hogar es sentir unas llaves en mi bolsillo, ¿no? O sea, como definición de lo que es un poco sin techo a lo que es sin hogar, ¿no? Una serie de realidades que se tiene que dar efectivamente en esto que nos cuenta Rosalía. ¿Qué es necesario? ¿Qué se tiene que dar para que nadie sin hogar sea una realidad? Una pregunta de hondo calado. Voluntad. Que los políticos pongan a las personas en el centro de las políticas sociales y solo así se podrá garantizar que se protejan todos los derechos sociales. Quiero decir, o sea, una vivienda hay que merecerla, una vivienda hay que tenerla. A partir de ahí yo creo que ya llevamos como 5 años en esta campaña señalando que hay una necesidad. Luego ya tenemos la necesidad. Hay personas que no tienen un techo, que no tienen hogar. Hablamos además de derechos básicos. Hablamos además de derechos básicos, los básicos, los de la alimentación, los que, como decía mi padre, pan, techo y trabajo. El acceso a la salud, una vivienda digna. Efectivamente. Entonces ya tenemos la necesidad. La posibilidad, creo que las entidades sociales, y entre ellas Cáritas o Faciam, la red de entidades que luego mencionaré, pues también hemos demostrado que es posible hacer cosas, ¿no?, resolver. Por lo tanto, ¿qué queda? La voluntad política. Y la voluntad política se va a construir si se tiene en cuenta a estas personas, la multicausalidad que lleva a ello, la cantidad de problemas que hay que resolver y que de la calle no se sale en 24 horas ni se llega a ella en 48, ¿no?, sino que es toda una concatenación. Y que si no intervenimos ya, se irá calando se irá haciendo mucho más estructural este problema y será cada vez de más difícil abordaje. Tienen que ensamblarse las políticas sociales. O sea, no es cuestión solo, que es muy importante, de construir viviendas. Eso es importante, pero no solo eso. Supongo que luego lo hablaremos con Luis. Es vivienda, es empleo, es salud, es formación, es relación. Una cadena, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, si una cadena, si uno de los eslabones se rompe, claro, corren peligro los demás, ¿no? Sí. ¿Qué aporta Cáritas ante estas situaciones de personas sin hogar? ¿Cómo trabaja Cáritas en nuestra diócesis? Pues desde hace ya más de 30 a 35 años, a través de centros de acogida y encuentro, y señalo la palabra encuentro porque no son centros con una normativa férrea, o sea, para acceder, ¿no? ¿Qué se requiere, ¿no? Pues nada, que la persona llegue, se le acoge y cuando
esté un poquito tranquila y un poco recuperada de lo duro que es la calle, pues empezar a construir las posibilidades de un camino distinto que le lleve a una inclusión, a un potencial hogar, ¿no? Por lo tanto, Cáritas tiene centros de día, tiene un centro de noche, que yo creo que es el más conocido, ¿no? El centro Calor y Café, 365 días al año, 24 horas, para que haya un poco de seguridad, ¿no? Porque también con la gente que está en la calle no se menciona mucho la cuestión de la seguridad, pero no seguridad restrictiva, sino un poco el poder dormir a pierna suelta, que diríamos, ¿no? Es decir, con esa tranquilidad que te da un espacio donde nadie te lo va a invadir, ¿no? Son personas como nosotros, que pasan frío como nosotros, que pasan calor como nosotros, que tienen hambre también como nosotros, ¿no? Sí. Háblame de Faciam, Rosalía. ¿Qué es Faciam? Muy brevemente, danos 4 pinceladitas. ¿Qué tiene que ver con Cáritas Madrid y qué proyectos tiene? En estos momentos Cáritas Madrid preside Faciam y estoy representando a Cáritas Madrid en Faciam. Faciam es una red de entidades que allá también hace como 30, 32 años pues tuvo la visión de abordar la cuestión de las personas en calle y sin hogar de manera conjunta. Entonces es una red de 7, 8 entidades, de las cuales 2 están en otra autonomía, están en Asturias, y tienen en común el interés en abordar la cuestión del sinhogarismo, ¿no? Es un poco el tender una mano, dar respuesta con centros de días, con comedores, con talleres laborales, con estancias de largo plazo, porque dentro de las personas las hay con una estancia breve en calle, pero las hay personas, lo que llamamos con un largo recorrido, ¿no? por una situación de sin hogar. Entonces, todas estas entidades ponemos en común lo que nos une y a partir de ahí intentamos que las personas que lleguen a la entidad que sea, haya una manera similar de acompañar en los procesos, ¿no? De la calle se sale a largo plazo. Las subvenciones son a corto plazo, son todas con un carácter como muy de anual, ¿no? De enero a diciembre. Entonces ponemos en común nuestro saber, ponemos en común recursos, ponemos en común nuestra fuerza para convencer a la clase política de que el abordaje se requiere también de una manera conjunta y muy compartida, ¿no? Luis, tú eres usuario de Cedia, que es uno de los proyectos que dependen de Faciam. Has vivido en la calle. ¿Cómo llegaste a esa situación, a vivir en la calle? Buenos días. Sí, yo he vivido y la situación pues ha sido por la falta de trabajo, como decía mi compañera, los desencadenantes. Uno es la falta de trabajo, es muy importante. Cuando falla eso, todo se empieza a deteriorar. Todo se empieza a deteriorar y se va a abocar, y cuando uno no se da cuenta, estás ahí. O bien porque quiere evitar situaciones más comprometidas dentro de su familia, o bien porque decide que tienen que seguir para adelante, ¿no? Y el caso es que te ves un día pasando frío, no sabes, en mi caso no sabía dónde comer, no sabía a quién dirigirme, hasta que se me incendió, digo, bueno, es el 112, voy a llamar. Y a partir de ahí empecé a recibir ayuda. Pero es duro, en mi caso eran caminatas sin poder dormir porque no me dejaba, no podía dormir, no tenía dónde ni tenía fuerza siquiera para dormir. Era andar durante toda la noche y con el frío, claro, porque cuando ves gente te sientes arropado, pero llega un momento que llega la noche y temes que oscurezca porque dices, ¿a quién veo? ¿A quién? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? Porque en ese momento... Tú de repente te ves sin recursos, sin ayudas, me imagino que con el rechazo de todas las personas de tu entorno, porque si no, no hubieras acabado en la calle. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo ve su futuro en esos momentos? Claro, no, el futuro no existe, porque tiene que pensar uno en sí mismo. Es un retropensamiento el que tiene que hacer. Uno se examina, no le da tiempo a pensar más allá. Uno tiene que examinarse primero como para coger fuerzas, autoanimarse, para luego volver a pensar en el futuro. Pero lo que necesita es un café, por ejemplo, o un sitio donde echarse, porque si no, la maquinaria mental no deja nunca de pensar. No ve uno un futuro, sino ve posible dentro de uno cómo sacar uno sus mismas fuerzas para poder continuar. Porque la cabeza es un clí, es compleja, no te deja pensar. Cuando el cuerpo lo pasa mal, la cabeza también. ¿Qué es lo más duro de la calle, Luis? Lo más duro de la calle posiblemente sea eso de que estás rodeado muchas veces de personas, pero estar solo. Es como el cantante, ¿no?, que dice, uy, si tengo 50.000 personas, pero la habitación del hotel
estoy solo, me da por beber, no tengo ni esposa, perdón, ni esposa, no tengo el calor de esposa, de hijo, está con 50.000 personas, pero realmente en mi hotel estoy solo. Eso es lo que le pasa a uno. En la Puerta del Sol pasan miles de personas, pero a lo mejor vas buscando un cigarrillo, vas y hasta lo niegan y te ves rodeado, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible, no? No todos también, ¿no? Pero sientes esa frialdad que dices, no sé cómo, yo no he hecho nada mal. O sea, no he hecho nada malo, no he agredido a nadie, no soy ladrón, no, es simplemente una situación que me está tocando vivir, pero que notas mucha gente como que te mira por encima del hombro, ¿no? Y te pone triste, eso llega a la tristeza y muchas personas en base a esa tristeza pueden desembocar luego en otras cosas que ya son peores, son nocivas para su salud, porque no todos tienen la misma fuerza mental. Luis, en tu vida un día aparece Cáritas, aparece Sí. Cedia. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué encontraste allí? Pues yo llamé al 112, como le he comentado, al SAMU social y me llevaron unos compañeros allí. Pues allí que he encontrado, pues allí he encontrado pues todo lo contrario de lo que vengo describiendo, porque ha dicho mi compañera calor y café, pero calor no de calefacción, calor cristiano, calor humano también, sobre todo calor humano, desde el primero hasta el último, pasando monitores, y aprovecho para felicitar a todo el mundo, porque yo sé que hay gente con esa valía, con esa responsabilidad, yo no lo conocía, pero son personas para las personas, esa es mi definición. Que ahora merece la pena luchar por ello, merece la pena por salir. Claro, es lo que decía mi compañera, es un lapsus de tiempo, pero ahí sí te da tiempo para pensar, porque ahí dices, sí, siento el calor, siento que me preguntan, pero sin fuerza, ¿cómo decir?, sin maquillaje, me preguntan porque les sale del corazón cómo estás, qué te falta, qué te hace falta, miramos esto, vamos a lo otro, y te dan ánimos para luego tú ya empezar a pensar en lo que puedas hacer, te ofrecen su amor y su Pues con el calor. con el testimonio de Luis lo tenemos muy claro, y es que es posible que tenemos que luchar, ¿no? porque todo el mundo tenga un hogar, porque una vivienda digna y un hogar y ese calor, ¿no?, del que nos habla Luis a su lado. Luis, te deseamos lo mejor. Muchas Rosalía, gracias. por favor, sigue apoyando esto hasta el último día. El jueves nos vamos a Mañana, juntar todos claro en que Callao sí. y luego Así el es. domingo en cada parroquia esperamos que haya esta concienciación. Gracias por venir de corazón, muchas A vosotros. gracias.